tengo la sana preocupación también que mientras Rolando más se acerca a hechos históricos recientes, más complicado se hace para mí hablar de su libro. Así que no estoy tan seguro si podré estar en el tercer libro, porque claro, una cosa es cuando uno ve los hechos históricos, milita en un partido, en una organización, y está en la base, los ve, los conoce, pero hay una distancia. Ya después cuando un dirigente de rango intermedio, sí, los conoce, pero todavía puede decir, bueno, pero fueron los que tomaron las decisiones, yo en realidad ahí tenía mis dudas, pero cuando uno ya es un dirigente que está en las discusiones, que toma las decisiones que corresponden, es mucho más complejo también la mirada, la crítica, la autocrítica y también la percepción. Entonces, Rolando, no sé si seré capaz de estar en el tercer libro porque ya vamos entrando a un terreno que no solo operan las ideas, sino que también las subjetividades que uno tiene en las decisiones que se van tomando. Bueno, yo quería partir entonces haciendo una reflexión inicial, tal vez. Bueno, hemos tenido una semana bastante movida, así que no alcancé a escribir todo lo que quería, pero quiero hacer un poco más de esto. Mira, la primera es sobre un poco una reflexión de la tesis central. Rolando nos dice, fracasó el año 1999, la candidatura de Gladys. Él tiene toda la razón. El golpe para el PC del fracaso, porque fue un fracaso, fue una derrota de la candidatura de Gladys, fue terrible. Nosotros decíamos 7%, en un minuto dijimos, llegamos a los 2 dígitos, pero no lo dijimos solo por voluntarismo, había un estado de ánimo que no había en la gente, la masividad que tenían los actos, recuerdo que hicimos un acto que vimos en Camino de la Media de hacer la campaña, cosas que nunca antes se habían hecho en los 90. Y bueno, fue un golpe durísimo el que Gladys haga una votación incluso menor que la del cura Pizarro, un candidato que no era el más fiel representante de nuestra cultura, de nuestras ideas. Y fue un golpe muy duro. Y Rolando dice que, bueno, que ese fracaso, más también el poco éxito que tiene un poco más adelante ya la radicalización de masas que nosotros intentamos hacer, el llamado viraje, con las expresiones de lucha estudiantil en el colegio de profesores, con las licencias que tuvimos de Jorge Pavés, el desgaste que hubo, por ejemplo, el movimiento de los trabajadores de la salud, que también tuvimos un rol muy protagónico en el inicio de los 90, de alguna manera lleva, digamos, a esta, lo que él llama la moderación del discurso y nuestro acercamiento a la concertación. Claro, uno podría decir, cuando nos dicen eso a nosotros, los comunistas, los dirigentes comunistas, no nos suena bien, yo quiero ser sincero, no nos suena bien. A mí no me suena bien la moderación del discurso. Claro, que nos acercamos a la concertación ya es un hecho indiscutible, yo también lo podría decir al revés. Rolando algo da a entender de eso también, ellos se acercaron a nosotros. Pero más allá de eso, que también tiene que ver con lo subjetivo, yo quiero hacer la siguiente reflexión en ese punto. Hubo una moderación del discurso del PC, sí, de alguna manera se genera un discurso distinto, pero lo lógico sería entonces decir, esa moderación del discurso fue acompañada con una moderación del programa. Es decir, lo que el PC reivindicaba, por ejemplo, en su candidatura emblemática, la candidatura presidencial de Gladys Marín, para poder culminar exitosamente el acercamiento a la concertación, también tuvo que moderarse. Y como Rolando, un historiador muy riguroso, nos da unas pinceladas del programa de Gladys. Y mirando el programa de Gladys, en esa revisión rápida del texto de Rolando, yo diría que no cambia eso en un 90% de lo que en general estamos demandando hoy día, con algunas cosas que se lograron. Fin del binominal. Acuerdo político por la democracia, la primera propuesta que hicimos a la concertación para apoyar los pactos parlamentarios el año 97, demanda emblemática de reforma tributaria. Ahora, si nos resulta esta actual con el presidente Gabriel Boric, diríamos la segunda reforma tributaria. Entonces, uno podría decir, claro, no hubo, o este movimiento de moderación, que es parte de la realidad, no estuvo acompañado por una moderación, llamémoslo de la misma magnitud en el discurso. Sí hay cosas que tal vez hoy día no están puestas con el mismo énfasis, uno podría decir renacionalización del cobre. Es válido que alguien me lo diga, pero yo también le respondería de otra manera. Vamos a entender la nacionalización, la renacionalización del cobre, igual como la entendió la izquierda en la Unidad Popular Conservadora Allende, o le vamos a poner algo más. Porque si a mí me dicen que la tarea de la izquierda programática hoy día es nacionalizar el cobre con las mismas medidas exactas que tuvo Salvador Allende el año 70 con la Unidad Popular,
creo que nos estaríamos quedando un poquito de historia. Por lo tanto, yo lo que siento es que todo este proceso en ningún caso ha significado una renuncia al programa de transformaciones. Incluso podría decir que en algunas cosas la vida o esta política nos ha llevado a hacer reformas o transformaciones más radicales que las que los comunistas propusimos con Gladys en el año 90 o en la década del 90. Y quiero citar un ejemplo que me toca a mí directamente para no echarle la culpa a otro. Nosotros, en el movimiento estudiantil universitario, que tuvimos un gran protagonismo, que hicimos grandes peleas, con Rodrigo Rocco, que era el presidente de la FECH, que tenemos un gran aprecio, teníamos como demanda emblemática el arancel diferenciado. No la gratuidad de la educación, arancel diferenciado. Y cuando estalla el movimiento en 2011, no es que nos hubiésemos decidido cambiar la demanda, es que nos vimos superados por la situación y bueno, la gratuidad se impuso con una perspectiva de universalidad que será relativizada por los hechos, pero nos empujó a nosotros. Entonces yo lo que diría es que en ese sentido hay un proceso que es plenamente activo y que habría que sumarle a esta discusión o a esta reflexión sobre la moderación, cuánto del programa tuvo también esta moderación. Yo, por lo menos en lo programático, creo que no se manifiesta así nítido claro, y me parece que eso cierra mejor la explicación o el síntoma de ese periodo. Hay otro aspecto que me parece interesante, lo comento un poco Rolando, pero yo creo que cuando pensaba cómo abordar el debate del libro, para no hacer lo que ya dijo Cristina, que es contarlo, porque tenés que leerlo, uno puede decir cosas que están ahí. A ver, yo creo que el libro es muy merecedor también de valorar, y hay que hacerlo porque es así en la historia del PC, el rol que tiene Gladys Marín con su liderazgo. A pesar de los detractores que tuvo, a pesar del debate que fue muy importante en el partido, sobre todo cuando se decía que ella continúe presidiendo el partido, ya no como secretaria general, sino como presidente, y se reforman los estatutos. Pero yo pensaba que en el libro Rolo se nos olvidó o quedó pendiente tal vez un actor no comunista que yo creo que influye mucho en la transformación que vive el libro, que vive el PC del viraje al 2010, que más o menos el periodo de estudio. Y es justamente, lo decía aquí Rolando, Tomás Muriel. Y fíjense qué curioso, un no militante comunista que yo creo que tiene una enorme influencia en el camino distinto que hace el PC en relación a la década del 90. Y a lo menos por dos o tres cosas. Primero, porque Tomás Muriel fue jefe de campaña de Gladys Marín. O sea, no es que él reflexionó solo desde la academia y veía las cosas como militante, se involucró. Y para nosotros fue un tremendo aliento tener a Tomás en ese rol, fue todo un oxigenamiento, digamos, de ideas que por distintos motivos el empresario está bastante excluido del mundo intelectual, académico, o marginado por las propias historias militantes, lo que significó para nosotros la crisis del 90, que la generación universitaria de esos años se nos fue, digamos, del partido. Por lo tanto, fue un aporte muy sustantivo. Y bueno, y eso hizo que Gladys también generara una confianza muy grande en Tomás. Pero la verdad que la tarea de Tomás, de alguna manera, yo creo que lo hacía conscientemente, digamos. Nosotros podemos no estar conscientes de lo que él hacía, pero yo no dudo que estaba consciente, fue dotarnos de un instrumental teórico que nos permitía apreciar con más profundidad lo que estaba pasando en Chile. Porque la política no son solo voluntades y deseos, si bien es parte esencial, yo no lo quiero poner en un segundo plano. Pero nuestro análisis a principios de los 90 de lo que pasaba en Chile, nuestra capacidad de entender qué es el neoliberalismo, cómo opera, cómo profundiza, qué valores genera, cómo se combate, la verdad es que era bastante limitada. Y lo que significó el instrumental de Tomás, que no fue un intelectual cómodo en el modelo, que representó la voz crítica más lúcida de ese minuto en contra de toda la moda intelectual. Yo recuerdo que, bueno, mérito de Long fue sacar el libro, uno de los bestsellers, pero bueno, si hasta aquí Manuel Antonio Carretón se va a enojar, pero yo siempre recuerdo cuando estaba en mi cuarto año de sociología, y se me ocurre en la clase como Manuel Antonio Carretón decir, claro, es que el neoliberalismo casi me mata, dice, no existe el neoliberalismo, es una cocina. O sea, no había debate de dónde agarrarse para decir que queremos cuestionar este tipo de capitalismo, que no es cualquier capitalismo, el más salvaje, el más privatizador, el más desregulado, que bueno, genera por lo tanto contradicciones mucho más agudas y que se expanden a otros campos de la vida. Entonces, creo que en eso Tomás jugó un rol muy interesante, muy importante y me parece que es parte también de este proceso, porque
la política también se hace, obviamente, con algunas reflexiones teóricas que nos sirven de marco. Quería centrarme en dos aspectos más antes de ir cerrando, más bien como palimpsestos de reflexiones, porque creo que la tesis del libro es muy completo y Cristina entregó algunas antecedentes que me parecen interesantes respecto a esto de si es solo exógeno o también cómo ver al endógeno dentro de un partido. Creo que ahí hay una clave interesante de seguir profundizando. Y quería centrarme en una parte del libro en que habla también, porque uno aprende mucho cuando gana, pero aprende más de las derrotas. Si es que las derrotas lo llevan a profundizar hasta el fondo de la discusión. Y para nosotros fue bien importante preguntarnos por qué perdimos con la candidatura de Glader presidencial. Y bueno, nosotros acuñamos ahí una frase, un concepto que fue el de lo dice el libro, el retroceso en la conciencia social del pueblo. Y hablamos de que había una hegemonía del neoliberalismo que era mucho más profundo que nosotros contemplamos. Y claro, cuando uno lee eso y se acuerda de los debates, inmediatamente salta a la luz lo que nos está pasando hoy día. La analogía funciona, puede no ser lo más rigurosa o hay que siempre hacerla con cautela, pero funciona. Y uno podría preguntarse, bueno, hoy día que el pueblo dio una derrota, ya no es la derrota de un partido, una candidatura presidencial, una derrota que tiene connotación histórica. Nosotros mismos dijimos cuántas veces en los foros de la nueva constitución esto es histórico. Primera vez en los más de 200 años de república que vamos a tener una constitución construida desde la ciudadanía. Bueno, por lo tanto no hay que achicar el peso de la derrota que sufrimos, hay que aquilatarla, no para deprimirse ni para echarse a morir, pero hay que asumirla. Y uno se preguntaría entonces, bueno, también este golpe quiere decir que nuestro pueblo retrocedió en su conciencia. Y ahí yo les quiero decir que la conclusión que por lo menos yo tengo, no lo puedo anunciar como conclusión del partido, porque tenemos pleno la próxima fin de semana, así que estamos en plena discusión de esto. No, todavía síntesis. Es que yo estoy absolutamente convencido que esta derrota no es todavía un retroceso en la conciencia del pueblo chileno. Y cuando digo todavía, es porque el escenario está absolutamente abierto. No sabemos en lo que puede cambiar este siglo. Y sin ser historiador, pero entendiendo cómo uno mira las cosas, nosotros vemos que desde el 2007 que comienzan movilizaciones de trabajadores, que el libro relata muy importante y que acá mismo en ICAL estudiamos, se vislumbraba un nuevo ciclo, pero la verdad es que ese nuevo ciclo de democratización, de luchas sociales, se abre con contundencia en 2011. Y yo tengo la convicción personal que todavía no se cierra. Los ciclos no son solo hacia arriba, digamos, no son solo ganancias. Entre medio contemos un segundo gobierno de Sebastián Piñera. Pero ese gobierno segundo de Sebastián Piñera, bueno, se ve superado por todo lo que estamos viendo hoy día, incluyendo la derrota, pero también por el gobierno que tenemos, que es tremendamente importante y avanzado en relación a lo que se ha vivido en Chile en los últimos 30 años, a pesar de todas las complejidades que se están dando. Entonces, lo que nosotros vemos, lo que yo veo en particular en este debate, es que el ciclo está abierto, ¿ya? Y la izquierda, los intelectuales, los militantes sociales, los militantes políticos, los activistas sociales, tienen una gran responsabilidad en leer correctamente qué pasó en esta derrota que tenemos, que debe ser, llamémoslo, táctico parcial, y cómo nos vamos a desempeñar y actuar en este escenario que es adverso. Porque lo peor que habría es que digamos, no, esto fue que pasó, y no. Tenemos un escenario adverso para la izquierda, para las fuerzas transformadoras y para un gobierno que quiera tener ese sentido de transformación social que lo llevó a ganar la segunda vuelta. Y ese es un debate urgente que yo invito a que ayudemos, porque además es colectivo, con la convicción que la posibilidad está abierta, posible, que el ciclo histórico, en nuestra opinión, expresa un malestar que es muy profundo, pero donde hoy día existen muchas oportunidades y posibilidades que ese malestar lo capitaliza un partido de la gente, lo capitaliza un partido republicano, lo capitaliza un personaje de la calaña de José Antonio Caz. Ese es un riesgo, y que eso ocurra o no ocurra depende más de nosotros que de estos adversarios políticos y estratégicos. Y en ese sentido yo quería aprovechar de hacer la invitación. Bueno, y por último, dos cosas más finalmente, en este discurso palimpsesto, digamos, de cosas que nos habla el libro. Bueno, el libro también cierra con un capítulo
en que nos habla de la última etapa, lo que fueron los acuerdos electorales que hace el Partido Comunista el año 2008, cuando vuelve a generar acuerdos amplios con el centro político, con la concertación, y surge este concepto que estaba muy presente en nuestros debates de lo que llamamos gobierno nuevo tipo. Yo quiero aprovechar un minuto de sinceridad y decir que, a mi juicio, el término gobierno nuevo tipo yo nunca lo compartí mucho. No, creo que no expresaba bien lo que... O sea, a ver, dicho de otra manera, expresaba bien lo que no queríamos, pero no bien lo que íbamos a hacer, ¿ya? Entonces, claro, nosotros dijimos gobierno nuevo tipo porque la intuición de decir tenemos que tener nuestra vocación de poder, no podemos siempre mirar desde la resistencia, bien, aspiramos al gobierno. No le podemos poner popular, ustedes comprenderán, por el mínimo con respecto a la historia de Chile. ¿Qué fuerza teníamos en el 2000 para plantearnos un proceso político de la envergadura y de la sustancia de la unidad popular? Uno también diría, si yo voy a ver la nacionalización del cobre, también tengo que ver que tengo detrás que me apoye. Y ahí es donde uno también considera que, bueno, no podía ser el gobierno que esperábamos los comunistas, un gobierno popular, no teníamos la fuerza, no es que lo quisiéramos. Uno podría llamarlo un gobierno de izquierda, para graficar ahí tal vez un matiz respecto a la profundidad de los cambios, pero la verdad que la conceptualización más correcta es la que dijo Cristina, que yo creo que arribamos después. Un gobierno antineoliberal, o si quieren ser más rigurosos, de salida del neoliberalismo, o como entiendo que se ha discutido hoy día en la teoría social, post-neoliberal, eso es lo que nosotros aspiramos a construir. Y eso es la posibilidad, a pesar de esta derrota del plebiscito, que tenemos con el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y que nosotros tenemos la convicción que tenemos que cerrar porque tenemos una ventaja. La derrota fue a 6 meses de iniciado el gobierno. Y si alguien me dice que en 3 años y medio las cosas van a seguir igual o necesariamente peor, yo diría que estaríamos, no sé si pecando exceso de pesimismo o determinismo, pero en 3 años indudablemente se puede recomponer un proyecto y creo que tenemos esa enorme responsabilidad. Ojo, mucho más allá de lo que pase con un nuevo proceso constituyente que va a ser más limitado si es que hay, yo no tengo tanta certeza que se vaya a generar, pero el punto no es solo la nueva constitución, el punto es mostrar que en Chile puede haber un gobierno que hace las cosas distintas los últimos 30 años, que hay que hacerlo con convicción, y bueno, haremos una parte de la tarea, probablemente tenga que haber otros gobiernos que sigan, que la continúen, pero renunciar a eso sería fatal. Bueno, y por lo tanto creo que en este concepto de gobierno nuevo tipo la conceptualización fue muy débil y creo que lo logramos generar mejor en los eventos sucesivos que tuvo el Partido Comunista. Creo que en ese minuto era más intuitiva. Y por último, 2 cosas que siempre surgen en estos debates, yo nunca lo he dicho como en público, pero me gustaría decirlo. Alguien siempre dice que el PC podría haber actuado distinto a cómo lo ha hecho hasta ahora. Y que había otro camino distinto al que se dio el PC. Esa es una crítica que generalmente se hace más hoy día desde la izquierda. Y yo quiero ser muy sincero en decir que yo no veo que tuviéramos otro camino a hacer distinto las cosas. No veo que tuviéramos otro camino a hacer distintas las cosas. Y no me refiero a que tengamos parlamentarios o senadores, porque eso al final es un medio, no es el fin. El fin de un partido no es tener más parlamentarios, tener más senadores, o tener más votos, tener más alcaldes. El fin de un partido es su programa, su idea. Cuánto avanzan en nuestro caso las conquistas sociales, cuánto avanzan en mejorar la calidad de la vida del pueblo, cuánto avanzan demandas que son emblemáticas que podemos traducir en logros sociales, democráticos, culturales. Y yo, en ese sentido, si miro el Chile de hoy y miro el Chile de inicios de los 90 en materia político-social, creo que hemos avanzado y eso no es resorte, digamos, del modelo neoliberal, porque este modelo neoliberal es lo que nos llevaba a una senda de profundización y agudización de la desigualdad. Y la otra pregunta que siempre a veces nos hacen más confianza es, y bueno, ¿qué hubiese pasado con el PC si Gladys no hubiese tenido lamentablemente la partida que tuvo en forma tan indiscutible? Y nos dicen, con Gladys el PC no hubiese transitado el mismo camino. Y yo les quiero decir, con total convicción, que con Gladys el PC hubiese transitado el mismo camino. Tal vez con sus estilos cada uno de conducción que tienen, sus formas de ser de cada liderazgo que tenemos. Pero esto es un camino que no responde, que era el camino natural
de la reflexión política respecto a de qué manera tenemos que construir el socialismo en un contexto adverso mundial, de lucha antineoliberal y además en un contexto en que en América Latina, y también lo relata el libro, estaba cambiando gobiernos de este signo. Entonces creo que desde ese punto de vista es bueno también decir que el camino que estamos siguiendo, con o sin moderación del discurso, es el camino que nos permite democratizar Chile. Y solo quiero terminar con un pequeño comentario. Una vez estábamos en el ICAL, teníamos un convenio, creo que todavía lo tienen, con la Fundación Rosa Luxemburgo. Entonces, para nosotros fue bien curioso, porque era la Fundación Rosa Luxemburgo. Era la fundación del Partido Democrático Socialista, heredero del Partido Socialista Unificado de la RDA, es decir, de lo que más o menos popularmente se conocía como el Partido Comunista de la RDA. Cae el socialismo, cae el muro de Berlín, y ese grupo de comunistas alemanes, del Partido Socialista Unificado Alemán, sobrevive a pesar de algunos liderazgos incluso estuvieron presos, persecución, hacen su partido, que era el Partido del Socialismo Democrático, es un partido legal, tenían sus fundaciones, y nos apoyaron con escuelas sindicales. Y vino para acá un dirigente que fue embajador en Brasil. Entonces, conversando Joaquín, yo le pregunto, bueno, pero Joaquín, ¿qué es para usted la lucha por el socialismo? Pensando en la experiencia que había tenido en la RDA y que seguía en ese proceso político. Y me decía, bueno, para nosotros, después de todos estos caminos recorridos, Joaquín ya tenía cerca de 70 años, de haber fallecido ya, la lucha por el socialismo es la lucha permanente por democratizar la sociedad. Y nunca detenerla. Muchas gracias.